Bueno, damos la bienvenida a esta primera unidad que corresponde al curso de Fundamentos de Matemáticas. Como nos podemos dar cuenta, pues en esta primera unidad vamos a abordar el tema correspondiente a los conjuntos numéricos. Inicialmente, pues de los conjuntos numéricos vamos a trabajar con los números enteros, vamos a trabajar después con los números racionales y posteriormente con los números reales. Es así que nos referimos, si recordamos un poco con respecto a los números enteros, pues decimos que un número entero pues es el elemento del conjunto numérico que contiene los números naturales y sus inversos, aditivo y el cero. Pues básicamente lo que estamos diciendo entonces es que los naturales, recordemos que los naturales nosotros los entendemos como los números positivos, pero además de los positivos vamos a encontrar que en los enteros también vamos a tener los inversos, como lo encontramos acá, el inverso aditivo o negativos. Es así que para referirnos por ejemplo al inverso de 2, pues uno dice acá es menos 2, el inverso de 7 en este caso será menos 7, pero además incluye el 0. Decimos que incluye el 0 porque este número en particular no se considera un número ni positivo ni negativo. También podemos decir que los números enteros son esas cantidades, como su nombre lo indica, enteras, el cual no subdivide la unidad. Por eso no podemos hablar del elemento o del número 1.5 o 0,3 o cantidades infinitas periódicas, teniendo en cuenta que no son cantidades enteras. Pues bien, en esa medida nos referimos a los enteros o bien 2, 3, 5, 10, 20, etc. Dentro de los números enteros, pues vamos a encontrar que al igual que en los números naturales, aparecían allí unas propiedades. Es importante que dentro de las propiedades, pues que al igual como les mencionaba hace un rato, encontramos las mismas que teníamos en las propiedades de los números naturales. Es importante tener en cuenta unas operaciones entre signos. Aparecen entonces los signos teniendo en cuenta que no solamente vamos a tener cantidades positivas, sino también los inversos aditivos que los llamábamos los negativos. Es así que es importante tener en cuenta no solamente las propiedades de los números enteros, que como les mencionaba también son los mismos que tomábamos en los números naturales, sino que recordemos que es importante la operación entre signos. ¿Por qué? Porque tenemos cantidades que son positivas o bien pueden ser negativas. Es así que podemos decir que las cantidades iguales o de igual signo en la operación multiplicación o bien división nos van a dar un resultado positivo. Entonces uno lee más por más, nos da más, menos por menos también nos entrega un número positivo. Por el contrario, cuando multiplicamos o dividimos cantidades con signo contrario, pues el resultado será una cantidad negativa. Así, más por menos nos da menos y menos por más también nos va a dar menos. Una vez tengamos claridad y recordemos estas propiedades y operaciones entre signos básicas, podemos entonces revisar el comportamiento de las propiedades de los números enteros. Tenemos que, como propiedad inicial, la propiedad asociativa. Estas propiedades nos van a servir tanto para la suma como para la multiplicación. En particular, me voy a referir a la multiplicación, pero también existe la propiedad asociativa para la suma, propiedad conmutativa para la suma, el elemento neutro en la suma y la propiedad distributiva que comparte las dos operaciones. Acá notamos que hay multiplicación y acá tenemos la suma. Pues bien, lo que dice la propiedad asociativa es que, como su nombre lo indica, podemos hacer sociedades, es decir, grupos de conjuntos, grupos entre números, ¿sí? Por ejemplo, si vamos bien a multiplicar 3 o más cantidades, o si vamos a sumar 3 o más cantidades, lo que podemos hacer es
mediante paréntesis, agrupar o crear sociedades de tal manera que damos prioridad a esa operación que está dentro del paréntesis y posteriormente multiplicar o sumar con la cantidad que se encuentre por fuera del mismo. Acá lo que nos dice la propiedad asociativa es que la agrupación la podemos hacer como nos considere o como tengamos más facilidad para resolver la operación, puesto que la equivalencia continúa, es decir, sigue siendo igual, o bien da lo mismo multiplicar en este caso A por B y luego el resultado por C, o bien hacer B por C y ese resultado multiplicarlo por A. Lo que nos dice la propiedad asociativa es que no importa en la manera como nosotros hagamos las sociedades o agrupemos la cantidad, el resultado va a ser igual. La propiedad conmutativa pues es una propiedad muy importante porque esta nos ayuda a determinar que no importa en el orden en el cual hagamos la multiplicación o la suma, como les digo, aplica tanto para la suma como para la multiplicación, el resultado también será equivalente. Entonces si uno dice 2 por 3 será lo mismo que decir 3 por 2, claramente el resultado en ambos casos es 6. El elemento neutro lo que nos indica es que existe un elemento del conjunto, en este caso existe un número entero, de tal manera que cuando multipliquemos cualquier número entero A por este valor, nos va a dar el mismo número entero. En este caso nos referimos al 1. La razón porque todo número multiplicado por 1 nos va a arrojar el mismo número entero. En la suma, pues hablamos de elemento neutro, pues allá más propiamente hablamos del módulo para la suma y nos referimos al 0. De la misma manera, existe un número entero, de modo tal que cualquier número entero sumado con ese número nos va a arrojar el mismo número entero. Pues claramente en la suma nos estamos refiriendo al 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado con 0 nos va a dar el mismo número. Por último encontramos la propiedad distributiva, que lo que nos está indicando es que cuando tengamos el producto entre un número entero y una suma entre otros números, podemos distribuir la cantidad que está multiplicando con cada uno de los elementos que está dentro de la suma. Es así que acá podemos decir que A por B más C resulta lo mismo que hacer A por B más A por C. Resolvemos cada una de estas operaciones y al final desarrollamos con respecto a la suma. Pues bien, teniendo en claro estas propiedades, nos va a resultar muy fácil desarrollar operaciones con números enteros. Vamos a considerar unos ejemplos a trabajar. Bueno, perfecto. Acá, como les mencionaba hace un rato, tenemos propiedad asociativa para la suma, conmutativa para la suma, elemento neutro para la suma y el elemento opuesto. Estas propiedades para la suma, pues como ya les indiqué, pues dan lo mismo que sucedía en la multiplicación. Podemos agrupar términos para que la suma de esta operación pues nos resulte un poco más sencilla, ¿sí? En la propiedad conmutativa, de la misma manera, pues no importa el orden en el cual sumemos, el resultado también será equivalente. La resta, pues sabemos que no está definida como una propiedad, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decir 4 menos 2 que 2 menos 4. Pero gracias a una propiedad de entre los signos, si la recordamos, decíamos que menos por más nos da menos, o más por menos nos da menos. O sea que cuando tengamos una resta y la expresemos como el producto entre dos signos contrarios, pues aquí sí podemos hacer uso de la propiedad. Noten que decir A menos B resulta lo mismo que decir A más menos B, porque más por menos nos da menos. Y como ya vimos en el caso anterior, la suma sí es conmutativa. Luego decir A más menos B es lo mismo que decir menos B más A. Para referirnos al elemento neutro, entonces decimos que A más 0
es igual a, entonces quiere decir que el elemento neutro, o como lo llamé hace un rato el módulo, para la suma es el 0. La razón, porque todo número entero sumado con el 0 nos va a resultar el mismo número entero. El elemento opuesto o el inverso aditivo, pues será aquel elemento, ¿cierto?, con el signo contrario del entero que tengamos, de tal manera que cuando hagamos esta adición nos entregue el módulo de la suma. Por lo tanto, el elemento opuesto de 2, por ejemplo, sería menos 2. Porque 2 más menos 2 nos va a entregar como consecuencia 0. Muy bien. Ahora sí, teniendo claras cuáles son las propiedades de los números enteros, podemos entrar a resolver un primer ejemplo. Es importante que tengamos claridad con respecto a el uso de los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis nos ayudan a dar prioridad a las operaciones involucradas. En este caso, vemos que hay unos paréntesis grandes, dos grandes paréntesis, el cual están separados por el signo menos. Lo que nos está diciendo es, resolvemos primero este paréntesis, resolvemos este segundo paréntesis y al final restamos esas dos operaciones, esas dos cantidades. Sin embargo, fíjense que al interior de cada uno de los paréntesis grandes pues tenemos otros. Acá hay un segundo paréntesis, acá tenemos otro, internamente tenemos otro. Así que lo ideal es resolver primeramente los paréntesis internos y vamos a ir resolviendo de adentro hacia afuera. Bien, perfecto. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es resolver este paréntesis interno del grande, resolver este paréntesis interno. ¿De acuerdo? En esa medida entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Abrimos el paréntesis, ¿sí?, como lo está indicando acá. Entonces decimos menos 3 más, acá escribimos 5. Recuerden que primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Abrimos el paréntesis, 2 menos 4, sabemos que esto nos da menos 2. Cerramos el paréntesis, nuevamente hacemos menos, el menos que nos indica acá arriba en la operación. Abrimos paréntesis, nuevamente escribimos menos 2. Abrimos este primer paréntesis, escribimos acá el 3. Acá resolvemos este primer paréntesis, pero vemos que está precedido el menos 2 por el signo más. Luego resulta que debemos hacer primero el producto diciendo que más por menos nos da menos. O sea que destruyendo ese paréntesis simplemente nos quedó menos 2. Bien, cerramos este paréntesis y luego el que está externo. Por ahora entonces lo primero que hicimos fue resolver este paréntesis acá y acá hicimos la multiplicación de más por menos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver este primer paréntesis interno y resolvemos este paréntesis interno. En el primer caso, entonces lo que hacemos es nuevamente abrimos paréntesis, entonces acá abrimos paréntesis, decimos menos 3 más, pero noten que acá tenemos un caso en el que no tenemos un signo entre el 5 y el paréntesis que compone el menos 2. En este caso nos encontramos con un producto, por lo tanto decimos que 5 por menos 2, teniendo en cuenta que 5 es positivo, entonces decimos que más por menos nos daría menos, escribimos entonces menos, y 5 por 2 hacemos la multiplicación, como consecuencia menos 10. Cerramos paréntesis, colocamos el menos, el signo de la operación, abrimos paréntesis porque pues inicialmente vamos a resolver el interno, escribimos menos 2, nuevamente abrimos paréntesis y hacemos 3 menos 2, que es 1, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Noten que entonces lo que hemos hecho es resolver este paréntesis, 5 por menos 2 menos 10, y a este lado lo que hicimos fue 3 menos 2, que nos dio como consecuencia 1. Por último, vamos a resolver internamente en este paréntesis,
como ya no tenemos más cantidades ni externas ni internas, pues simplemente desalojamos los paréntesis diciendo que es menos 3 menos 10, es decir, por este lado nos resultó menos 13. Y por este lado entonces lo que hacemos es primeramente resolver internamente. De lo que resultó entonces menos, abrimos paréntesis, menos 2 por 1 que es menos 2, cerramos paréntesis. Y noten que entonces simplemente se reduce a resolver este paréntesis haciendo la multiplicación entre los signos. Como ya sabemos, menos por menos nos da más, por lo tanto tenemos que menos 13 y más 2. Al final, la operación nos resultó menos 13 por este lado, por este primer paréntesis, y por este lado nos resultó 2, haciendo pues la operación del signo menos con el menos. Al final pues simplemente hacemos las cuentas menos 13 más 2, como consecuencia esto nos resulta menos 11. Bien, esa es la manera en la que pues debemos desarrollar con ayuda de las propiedades operaciones con números enteros. Como nos damos cuenta, si seguimos los pasos de manera adecuada, teniendo en cuenta los signos, pues muy seguramente vamos a llegar a una conclusión, a un resultado de manera pues adecuada. Entonces, si nos fijamos, por extensos que parezcan los ejercicios, si tenemos en cuenta con estas indicaciones o sugerencias, no vamos a tener inconveniente con la resolución de los ejercicios. Consideremos un segundo ejercicio, un segundo ejemplito, en el cual vamos a involucrar dos potencias. ¿Cuál es la diferencia en este primer paréntesis? Pues que este 2 está afectando a un paréntesis más grande, mientras que este 2 está afectando solo a un número. Luego es importante que desarrollemos los ejercicios que están dentro, o las operaciones, perdón, que están dentro de los paréntesis antes de potenciar, ¿sí? Recuerden que un error muy usual es decir que esto es 2 a la 2 menos 3 a la 2. Esto no es así. Primero resolvemos internamente de ser posible y luego ahí sí aplicamos la potencia. Por lo tanto, en este ejercicio pues nos quedaría como sigue. Menos 5, pues primero vamos a desarrollar internamente, por lo tanto escribimos menos 5, abrimos paréntesis, nuevamente abrimos paréntesis porque vamos a hacer este producto dentro de los signos. Por lo tanto acá nos quedará 2 más por menos, menos 3. Cerramos paréntesis. Noten que pues en este caso ya no era pues necesario tener este paréntesis, igual no nos va a afectar. Y elevamos acá al cuadrado. Ahora tenemos más. Abrimos nuevamente paréntesis y resolvemos a este lado. Primero tenemos el 3 menos, abrimos paréntesis, menos 4. Acá es importante que no hagamos más por menos, menos no. ¿Por qué? Porque noten que el menos 2 está elevado al cuadrado. Es decir que como acá no tengo una operación a realizar, debo entonces en este caso aplicar primero la potencia y luego así miramos cómo queda el producto entre los signos. En ese caso entonces decimos acá que esto es más, y al resolver menos 2 al cuadrado, esto nos da que menos por menos nos da más y que 2 por 2 nos da 4. Es decir, potenciamos tanto el número como el signo. O dicho de otra manera, menos 2 al cuadrado resulta lo mismo que decir menos 2 por menos 2, que en este caso nos resulta 4 positivo. Como es positivo, pues no es necesario colocar el signo. Cerramos este primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis y continuamos. Pues muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver internamente el paréntesis antes de elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos una operación interna. En este caso no teníamos operación interna.
Nos quedó entonces como sigue. Menos 5, abrimos paréntesis, 2 menos 3 que nos da menos 1, cerramos paréntesis, ahora sí elevado al cuadrado, bajamos nuestra operación, suma, más, resolvemos acá internamente nuestro paréntesis, por lo tanto 3 continúa igual, menos, abrimos paréntesis, y menos 4 más 4 nos da 0, porque son opuestos. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Noten por favor que ahora lo que nos resultó al lado izquierdo es menos 1 al cuadrado. Como en el caso anterior, como acá en el menos 2, pues potenciamos menos 1 a la 2, o lo que es lo mismo, menos 1 por menos 1. Teniendo en cuenta la operación entre signos, menos por menos nos da más, 1 por 1 nos da 1. O sea que este número resulta ser 1 positivo. Por lo tanto, menos 5 por 1 positivo es simplemente menos 5. Muy bien. Y a este lado derecho, simplemente nos quedó que 3 menos 0 es 3. Recuerden que hay una propiedad que nos dice que todo número sumado o bien restado en este caso con el 0 nos va a dar el mismo número. Eso nos lo dice una propiedad. Por último, pues al resolver menos 5 más 3 nos va a quedar como consecuencia menos 2. Muy bien. Esa es entonces la manera en la que se desarrollan operaciones con números enteros, en este caso aplicando reglas de la potenciación. Muy bien. No olviden seguir practicando y revisando las siguientes clases magistrales que nos van a ayudar a fortalecer y a potenciar los conocimientos vistos durante las sesiones presenciales en las clases.